Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos podremos dar cuenta que cada vez que ha venido un juicio sobre la tierra, Dios ha librado a sus justos. Podemos entender que viene un tiempo de juicio que va a caer otra vez sobre la tierra. A todo el mundo nos enseña la palabra de Dios y se llama la gran tribulación. A través de este video voy a compartir por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. No sin antes quiero darte la bienvenida al canal. Mi nombre es Willy Tapias, para los que no me conocen, y quiero hacerte una invitación para que te suscribas al canal en este momento, para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Dale a la campanita de notificaciones para que seas enterado cuando suba el próximo video. ¿Por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Qué nos enseña la palabra? Vamos a estudiar qué nos dice. Lo primero, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia va a ser librada de la ira venidera. Podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Ellos eran una iglesia apasionada, que se amaban unos a otros, amaban a Dios, servían a Dios, eran ejemplos para los de afuera. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, por el Espíritu Santo, que ella sería libre de esta ira venidera. Cuando la palabra de Dios enseña o habla de la ira venidera, está hablando de un tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la gran tribulación o los últimos 7 años o el tiempo donde el juicio de Dios va a caer sobre la tierra. La palabra de Dios también nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Dios no ha llamado a la iglesia para sufrir este castigo de los últimos tiempos. Podemos seguir viendo por la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí la palabra de Dios le está hablando a la iglesia de Filadelfia, la cual representa a la iglesia de Cristo, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que ama de Dios. Y vuelve a recalcar que viene una hora de prueba, que es el tiempo de la gran tribulación. Pero prestemos atención a lo que dice el Espíritu Santo aquí en la palabra, que Él va a guardar a la iglesia para ese día que viene sobre el mundo. Fíjese y presta atención a esto. No dice que la va a preservar en el camino, que la va a acompañar en todo ese tiempo, sino que la va a guardar, la va a liberar. Y podemos entender por el Espíritu Santo que Dios va a guardar, va a liberar de la iglesia de ese tiempo de la gran tribulación. Lo segundo que podemos entender, mis hermanos, es que cada vez que ha venido un juicio sobre la tierra, Dios siempre libra a sus justos. Cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente nos habla de 2 eventos, que es en el tiempo de la generación de Noé, que lo podemos leer en Génesis capítulo 6, y contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Nuestro Señor Jesucristo nos dio luz a través de un versículo que dice en Lucas 17, 26, 28, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Aquí podemos estudiar por la palabra de Dios y aprender que en el momento que Noé entró en el arca,
La palabra de Dios nos enseña que Dios cerró la puerta. Y en ese momento, cuando Dios hace eso, la palabra de Dios nos dice que el diluvio cayó sobre todos ellos y los destruyó. En otra palabra, cayó ese juicio sobre esa generación que Dios estaba advirtiendo. También podemos ver que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, en ese preciso momento llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Podemos ver también que el juicio de Dios vino sobre esa ciudad a causa del pecado excesivo, nos dice la palabra de Dios, extremos que tenían. Podemos entender, mis hermanos, que cada vez que vino un juicio, Dios libró a su justo y Dios va a librar a su iglesia de este tiempo de juicio que viene sobre la tierra, la gran tribulación. Lo tercero que podemos aprender a través de las Escrituras es que la palabra iglesia en el Apocalipsis, a partir del capítulo 4 al capítulo 18, no aparece más durante todo ese tiempo que acontece la gran tribulación. La palabra iglesia aparece 19 veces, pero en los primeros 3 capítulos. Y de allí no vuelve a aparecer más, sino hasta el capítulo 19, que habla de la novia. Y usted y yo sabemos que es la iglesia de Cristo. Pero en todo el acontecimiento donde se narra la tribulación, no hay un solo versículo que la Biblia relacione la palabra iglesia con la gran tribulación. Damos a entender que la iglesia no va a pasar por ese tiempo donde la ira de Dios se va a derramar. Y lo cuarto y no menos importante es que este tiempo de la gran tribulación, o 7 años, como nos enseña la palabra de Dios, es para terminar la última semana de años para que Israel sea restaurada. Esto lo podemos estudiar en Daniel capítulo 9 del versículo 20 al versículo 27, donde Dios le revela al profeta a través del ángel de un tiempo para la restauración de Israel, que es lo que nosotros conocemos las 70 semanas de Daniel. No voy a entrar en detalles de todo este tema, lo voy a compartir en otro video. Lo que sí quiero recalcar, que estas 70 semanas son de años y equivalen a 490 años. Cuando leemos el versículo 25 y 26 del mismo capítulo 9, vamos a entender, y dice que desde el momento que se dio la orden para la edificación del templo, recordemos que el templo había sido destruido por los babilónicos, y sigue que hasta la muerte del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, iban a transcurrir 69 semanas de año, o que equivale a 483 años. Cuando nosotros hacemos una resta de los 490 años, que es el tiempo de restauración, menos los 483 años que habían transcurrido, nos daremos cuenta que hay un tiempo que falta, que es de 7 años, que es para que Israel sea restaurada. Recordemos, mis hermanos, que Dios sabía que Israel iba a rechazar al Mesías. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el reloj profético o el tiempo de restauración de Israel se detuvo y se entró en un tiempo de gracia, que es el que estamos viviendo hasta ahora, usted y yo, para ser salvos por gracia solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo de oportunidad para todos los que moramos ahorita en la tierra. Ahora, faltan estos 7 años, y cuando leemos en el versículo 27, podemos ver que el profeta nos habla de esta última semana que está faltando para su restauración. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como podemos darnos cuenta, mis hermanos, está faltando una semana de años, o que equivale a 7 años, que es el tiempo de la gran tribulación. Podemos entender también que esa última semana es para que Israel sea juzgada y finalmente sea restaurada, y entender que ese tiempo no es para la iglesia de Cristo, aunque también podemos comprender que aquellos que rechacen la gracia de Dios pasarán por ese tiempo de la gran tribulación. Bueno, mis hermanos, si te gustó este video, dale un like, manitos arriba, déjame tus comentarios. Si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas en este momento. Dios te bendiga, hasta el próximo video.